Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas. Le habla Juan Carlos Torres Lugo, médico emergenciólogo. Hoy conversaremos sobre monitoreo hemodinámico en el área de emergencia. Para todos los que trabajamos en la emergencia, es claro que debemos manejarnos con mucho cuidado ante un paciente potencialmente inestable o que esté inestable. Recordemos que el manejo del shock es uno de los manejos clínicos más difíciles que tenemos en la emergencia, precisamente por la alta mortalidad que esa patología conlleva. Entonces, ¿qué debemos hacer quienes laboramos en la emergencia? Debemos estar con mucho cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que puedan estar potencialmente inestables, tratando de detectar, ¿sí?, con diferentes mecanismos, si ese paciente está yendo hacia una inestabilidad hemodinámica o se encuentra inestable hemodinámicamente en ese momento, para así poder estar un paso adelante y poder entonces implementar todas aquellas medidas terapéuticas necesarias para que ese paciente no llegue al estado de shock. Cuando hablamos de monitoreo hemodinámico debemos recordar que el corazón es quien lleva el mayor esfuerzo para llevar la circulación a buen término, es decir, a llevar los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos del organismo. Para eso, el corazón necesita tener, ciertos requisitos. Una es la fuerza de contractilidad. Otra es que le llegue suficiente volumen, es decir, precarga, ¿sí?, al corazón, que llegue suficiente volumen al corazón derecho para así poder ejercer su función. ¿Ves? Como en el shock hipovolémico, eso está afectado. En el shock cardiogénico está afectada es la fuerza de contracción, como también lo pueden hacer las arritmias cardíacas. ¿Sí? Entonces hay otro punto muy importante, ya que el corazón tiene que enviar un gasto, ¿sí?, para que ese sea suficiente para poder nutrir a todos los tejidos del organismo y oxigenarlo. También es importante que ese oxígeno vaya de la mano con unos buenos niveles de hemoglobina, ya que el transporte de oxígeno nos indica la fórmula de transporte de oxígeno, la cual es el gasto cardíaco por la hemoglobina por 1.34 por el porcentaje de saturación, más la presión arterial de oxígeno por 0.003. ¿Qué implica eso? Que el oxígeno va más unido a la hemoglobina que disuelto. Por tanto, no solamente es importante tener un buen volumen, una buena precarga, también es importante mantener un buen gasto cardíaco y de hecho también es importante entonces que dentro de la sangre o dentro del volumen sanguíneo haya suficiente hemoglobina para llevar ese oxígeno y esos nutrientes al organismo. Entonces, como ya lo estábamos diciendo, los principales factores que determinan la llegada de oxígeno a los tejidos, es una buena circulación y un buen transporte de oxígeno. Pero para eso, el organismo se basa en dos principios fundamentales o dos efectos fundamentales. Uno es el efecto Haldane, el cual hace que el oxígeno se fije mucho en la hemoglobina dentro del capilar alveolar. ¿Por qué? Porque allí el pH es alcalino y mientras más alcalino, la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la izquierda, aumentando la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Mientras en los tejidos periféricos ocurre completamente lo contrario. Ahí se ve el efecto Bohr, donde la curva de disociación de la hemoglobina se desvía hacia la derecha y por tanto el oxígeno tiene menos afinidad a la hemoglobina, por lo cual puede oxigenar con mayor facilidad los tejidos. Entonces, cuando hablamos nosotros de monitoreo hemodinámico, no podemos olvidar que estar pendiente de nuestro paciente, evaluarlo cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, lo que necesite el paciente, hay que hacerlo de manera consuetudinaria. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una buena evaluación clínica del paciente y esa no puede quedar allí. No podemos verlo ahorita y después dentro de 6 horas. Tenemos que estarlo evaluando siempre y cuando nosotros sospechemos que ese paciente se puede inestabilizar. Ejemplo, un paciente que llega con diagnóstico de sangrado digestivo superior.
donde las cifras de hemoglobina pueden o no estar disminuyendo. Ese es un paciente que es potencialmente inestable. Por tanto, debemos recurrir a la clínica con ese paciente, ver cómo están sus parámetros, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, tiene C o no tiene C, cómo están las mucosas, está deshidratado o no. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver neurológicamente del paciente, pero tenemos que hacerlo de manera consecutiva. Es decir, lo vi a las 2 de la tarde, lo vuelvo entonces a chequear a las 4 o 5 de la tarde si no está inestable. Si está inestable, por supuesto, ya es responsabilidad mantenernos con el paciente hasta lograr su completa estabilización hemodinámica. Entonces, cuando recurrimos al examen físico, tenemos mucho que hacer. Principalmente evaluamos el pulso. El pulso, la forma del pulso nos dice si es filiforme, por ejemplo, un paciente que está hipovolémico, o es saltón, por ejemplo, un paciente que está hipertenso. ¿Sí? También el pulso es importante evaluarlo para ver si corresponde, cuando estamos monitoreando al paciente, con el trazo electrocardiográfico que tenemos allí. ¿Sí? También lo podemos hacer a través de la oximetría de pulso. La auscultación es de hecho fundamental. Debemos saber cómo es el ritmo cardíaco, si tenemos presencia de soplos o no, si hay un tercer ruido, si hay ruido de galope. Eso nos implicaría que el corazón pueda estar fallando en un momento determinado. ¿Cómo está la dinámica ventilatoria? ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Si está utilizando o no músculos accesorios, si hay disociación tóraco-abdominal. Todo eso nos va a ayudar también a discernir, a decirnos si el paciente está hemodinámicamente inestable o no. Ya la presencia de cianosis también nos está hablando de eso, y la temperatura del paciente, pero principalmente la temperatura de las extremidades. Una temperatura fría, de unas extremidades inferiores frías, implican que hay un poco, que la circulación está afectada a ese nivel. Puede ser por un problema local, pero también puede ser porque el paciente está inestable hemodinámicamente. ¿Qué más tenemos que hacer con el examen físico? Y aparte de eso, con el monitoreo continuo. Bueno, la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Recordemos que la presión sistólica no es más que la representación del estado de contracción ventricular, ¿verdad? Porque es el volumen que eyecta el corazón, ¿sí? En cada latido. Y la presión diastólica nos está hablando desde la poscarga, es decir, de cómo está la resistencia vascular sistémica. Pero cuando nosotros queremos evaluar verdaderamente la perfusión de los tejidos, debemos hacerlos a través de la presión arterial media. De hecho, en ausencia de alteraciones de la función cardíaca, la presión arterial media es el mayor condicionante de la resistencia vascular sistémica. Por eso usamos la presión arterial media como estimación de la presión de perfusión de los tejidos. Tanto es así que cuando utilizamos la fórmula para presión intracraniana, para la presión de perfusión cerebral, utilizamos la presión arterial media menos la presión intracraniana. Un dato muy importante también es que los vasos sanguíneos pierden la capacidad de regular el tono por debajo, con una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y eso es muy importante, ya que siempre debemos mantener una presión arterial media en todo paciente, en la medida de lo posible, por encima de 65 milímetros de mercurio o de 70 milímetros de mercurio en casos específicos como en el de shock cardiogénico. Otra evaluación que también podemos hacer con respecto tanto a la frecuencia cardíaca como a la presión arterial media es el índice de choque. El índice de choque no es más que la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial, pero más específico todavía es si hacemos el índice de choque modificado, donde relacionamos la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial media. Y si esta tiene un valor normal entre 0,7 a 1,3, mientras mayor sea ese valor, más inestable se supone está el paciente. Por ejemplo, un paciente con 140 de frecuencia cardíaca y una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio nos da un índice de choque modificado de 1,75. Por tanto, podemos inferir que aunque la presión arterial media está bien, nosotros estamos en presencia de un paciente con inestabilidad hemodinámica. La oximetría de pulso es importantísima porque nos da
dos valores, ¿verdad?, fundamentales para monitorear al paciente en la emergencia. Uno es la frecuencia cardíaca y dos, por supuesto, es el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, se considera el quinto signo vital, da información no solo sobre el porcentaje de saturación, también sobre la frecuencia cardíaca, la cual podemos comparar con el trazo electrocardiográfico del monitor. Nos señala además cuando la perfusión y por ende la temperatura disminuye, ya que van de la mano. Es una forma rápida y confiable para saber si hay cambios en la concentración de oxígeno arterial, sin necesidad de pinchar al paciente. Fíjese que en el examen físico también tenemos, ¿verdad?, ver la piel, si hay cianosis, si no hay cianosis, si hay moteado o no. Fíjese que un moteado en la rodilla, como la figura que está hacia la izquierda, no es igual que el paciente que está a la derecha. Fíjense el moteado que ya conlleva toda la pierna. Eso ya cuando tenemos un paciente con ese moteado tan generalizado, tan extenso, ya sabemos que la mortalidad aumenta muchísimo. Entonces, ¿qué más podemos hacer por el paciente aparte de estar en la cabecera con él? También debemos evaluar el estado bioquímico, ¿sí?, de esa hemodinamia del paciente. Para eso tenemos la gasometría arterial, la cual nos dice si hay acidosis o alcalosis. Recordemos que el estado de choque, uno de las características del estado de choque es una producción de ATP, no por la forma aeróbica normal, sino a través de la forma anaeróbica, y por eso tenemos una acidosis, pero una acidosis láctica. Entonces la gasometría arterial es importantísima. La saturación arterial de oxígeno es muy importante también, ya lo habíamos dicho. La saturación venosa central de oxígeno, que tiene un valor normal entre 70 y 75%, también la podemos medir siempre y cuando tengamos un catéter de vía central bien colocado en el paciente. El lactato sérico es más, no es solamente un predictor o un evaluador del estado hemodinámico, también es diagnóstico, es decir, un paciente con un lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro, ya sabemos que está chocado, ¿sí?, o que está por chocarse. La osmolaridad plasmática es importantísima también porque nos relaciona, ¿no?, la concentración de sodio y de glucosa con la osmolaridad plasmática del paciente, la cual siempre debemos tratar de mantener entre 280 máximo 300 milimoles por litro para no tener un paciente con una deshidratación tisular. El delta de CO2 también es importante para la evaluación de la terapéutica en un paciente hemodinámicamente estable, no es más que la resta entre la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. El valor normal es por debajo de 6 milímetros de mercurio. Como vemos también, no solamente la parte clínica nos va a ayudar muchísimo, también la parte bioquímica, ¿verdad?, va a ser de gran ayuda para poder estar monitoreando al paciente. El lactato sérico ya lo habíamos nombrado, el valor normal menor de 2 milimoles por litro, valores por encima de 2 se relacionan con hipoperfusión, pero ya mayores de 5 se relacionan con aumento de la mortalidad, es decir, estamos con un paciente en franco shock. Una evaluación del lactato por encima de 2.5, el cual se mantenga en el tiempo, se relaciona a una mortalidad del 86%, pero si ese aumento del lactato también se encuentra asociado a un exceso de base por encima de 6, ¿sí?, ya sabemos que esa mortalidad mínimo es del 80% con ese paciente. ¿Pero por qué es del 80%? Si no hacemos absolutamente nada, porque ese paciente ya tiene el diagnóstico del choque. Entonces, cuando evaluamos el estado hemodinámico verdadero de un paciente que se encuentra inestable hemodinámicamente, podemos decir que tenemos tres ventanas: la ventana neurológica, la ventana renal y la ventana cutánea. ¿Y cuándo hacemos el diagnóstico de hipoperfusión y choque? Bueno, fácilmente, cuando la presión arterial media está por debajo de 60 milímetros de mercurio y tenemos un lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro, la cual se asocia a una alteración del estado mental. Entonces veremos las tres ventanas para que sepamos qué evaluar rápidamente en un paciente inestable hemodinámicamente. Lo primero es la ventana neurológica,
saber si el paciente está consciente o no. Para eso tenemos la escala de coma de Glasgow y también la valoración de las pupilas en un paciente que consideramos está inestable hemodinámicamente. La ventana renal. Cuando hablamos de la ventana renal, el organismo es muy sabio cuando tiene muy poco gasto cardíaco para llevar a todos los tejidos. Él concentra la volemia hacia los pulmones, el corazón y el cerebro, dejando entonces el territorio esplácnico, el territorio renal o intraabdominal disminuido. Eso va a hacer que, por supuesto, el gasto urinario baje y tenemos un gasto urinario normal de 0,5 a 1,5 mililitros por kilo por hora. Cuando presentamos oliguria, tenemos menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Y ya cuando el paciente está orinando de más, estaría por encima de 1,5 ml por kilo por hora. Pero cuando vemos al paciente inestable hemodinámicamente, fácilmente sabremos que el paciente va a tener una repercusión renal, la cual el gasto urinario estará por debajo de 0,5 ml por kilo hora. El balance hídrico también es muy importante, ya que él nos da mucha información en el transcurrir en el tiempo. Por eso es importante trabajar de la mano con el personal de enfermería y siempre que estamos evaluando un paciente, pedirle al personal de enfermería que nos dé en las últimas 24 horas, en las últimas 12 horas, cómo está el balance hídrico de ese paciente. Porque eso nos puede decir si nos estamos quedando faltos de líquido o, por el contrario, estamos condicionando al paciente a que presente un edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica. La ventana cutánea es importantísima para evaluar, ya que no solamente nos da diagnóstico, sino pronóstico. El valor, cuando hablamos de la ventana cutánea, estamos hablando de llenado capilar. El valor normal es menor de 2 segundos, ya de 2 a 4 hay insuficiencia circulatoria, pero cuando el llenado capilar es mayor de 5 segundos, se asocia a choque grave. Eso no solamente lo vamos a hacer en la parte de los dedos, sino que también lo podemos hacer en cualquier otra parte, en el lóbulo de la oreja, y muy importante también hacerlo en la rodilla, en la parte anterior de la rodilla. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a evaluar el llenado capilar allí, sino que también vamos a evaluar si hay moteado o no. Recuerden, como ya lo dijimos, la presencia de moteado va a relacionarse mucho con la mortalidad del paciente y con lo agresivo que tengamos que ser en un momento determinado a la hora de solucionar la inestabilidad hemodinámica que aqueja al paciente. Fíjense que siempre revisar las extremidades inferiores es muy importante a la hora de evaluar al paciente. Y mientras mayor es la cantidad de moteado que tiene el paciente en los miembros inferiores, mayor será su mortalidad. Entonces la importancia del llenado capilar es importantísimo. Un llenado capilar aumentado es igual a una mortalidad mayor, a una mortalidad aumentada. Recordemos entonces que el llenado capilar tiene que ser parte también elemental de cuando estamos evaluando el estado hemodinámico de un paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial media. También debemos recordar el llenado capilar. La electrocardiografía también es un elemento muy importante para evaluar al paciente, ya que nos permite ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, si tenemos bloqueos de rama o bloqueos AB, si tenemos hipertrofia de cavidades, alteraciones del ST. Recordemos que el shock cardiogénico, cuando es producto de un infarto agudo del miocardio, cuando se presenta con shock y no se logra reperfundir, la mortalidad llega a ser tan alta como de un 90%. También nos permite relacionar el electrocardiograma sobre si el paciente ya es portador de una cardiopatía crónica o no. El ecocardiograma en la cabecera, al lado, en la cama del paciente, también es una herramienta fundamental, pero ya es más difícil tenerlo como diríamos un monitor o como diríamos los exámenes de laboratorio. Ya aquí ya estaríamos hablando de palabras mayores, ya necesitaríamos no solamente el aparato como tal, ¿no? El ecocardiógrafo, el ecocardiógrafo sí, sino también alguien que haga el ecocardiograma y lo sepa interpretar. Por supuesto que nos daría mucha información, porque solamente con que nos dé la fracción de eyección
ya sabemos dónde estamos y si hay hipoquinesia o no en la parte miocárdica. Recordemos un concepto que es el de choque oculto. No podemos descuidarnos nunca. Si un paciente tiene una presión arterial normal, no podemos decir que el paciente no está chocado, porque si tenemos un paciente con una disminución del llenado capilar, tenemos un paciente con alteración del estado de conciencia, tenemos un paciente taquicárdico, tenemos un paciente taquifímnico, pero con cifras tensionales normales no podemos decir que el paciente no está inestable hemodinámicamente, el paciente está chocado. ¿Ves? Por eso es que debemos recordar que podemos tener hipotensión sin choque y un estado de choque sin hipotensión. Por tal motivo, pensar que solo con el monitoreo de la presión arterial es suficiente para evitar complicaciones a la hora de evaluar a los pacientes en la emergencia es una rotunda equivocación. Recordemos que la presión arterial es otro elemento a evaluar, pero tenemos que evaluar al paciente en conjunto y para eso estamos hablando de todas las ventanas, la ventana cutánea, la ventana renal, la ventana neurológica, que es muy importante en un momento determinado. El examen físico del paciente en la sala de emergencia, asociado a una evaluación repetida de los parámetros clínicos y bioquímicos, es la única forma efectiva de evaluar sinceramente el estado hemodinámico de un paciente, ya que el mismo puede cambiar en cualquier momento. No existe un solo método que nos ayude a predecir el comportamiento hemodinámico de un paciente crítico. Por eso es que debemos entonces conocer bien lo que tenemos, ¿sí? Y ponerlo en práctica cada vez que podamos, porque la práctica es la que nos permite a nosotros tener la habilidad suficiente para poder estar un paso adelante a la hora de evaluar el estado hemodinámico de un paciente. ¿Qué debemos hacer en la guardia entonces? Estar siempre midiendo la frecuencia cardíaca, estar viendo el pulso, ver cómo es la frecuencia del tipo de la respiración, cómo está la presión arterial media, la saturación de oxígeno, la gasometría arterial, es muy importante junto con el lactato, tener un electrocardiograma y por supuesto recordar que el examen físico nos va a dar muchísimo de lo que puede estar presentando el paciente. Recordemos que cada vez que toquemos al paciente, lo estemos revisando, tomar el pulso, ¿sí? Y ver cuánto tiene de llenado capilar es importantísimo. Otra cosa también es saber cuánto está orinando, cuál es el gasto urinario de ese paciente. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Recuerden seguirnos, ¿verdad?, en YouTube y dar me gusta si les gustó la clase. En Telegram estamos en el grupo de estudio y en Instagram estamos como @dr.juantorres. Bueno, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima clase.